Gracias por... Listo. Entonces, viendo la guía de orientación Saber ICFES que estábamos mencionando, listo, para que quede acá en la grabación, tenemos la lectura crítica. Listo, en esta guía que encontramos todo lo que tiene que ver con cuántas preguntas son, cuánto dura la sesión, cuántas preguntas son solo de lectura, cuántas preguntas son en total. Listo. En este caso en específico nos compete la lectura crítica. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos unas competencias y unos componentes. Cuando nosotros hablamos de competencias es qué debo saber yo para contestar cualquier examen de esa materia. No importa si es el ICFES, si es en el colegio, si es en una universidad, no interesa. ¿Listo? La competencia es lo que yo sé, ¿cierto? Es qué debo saber. ¿Listo? Es un qué. ¿Listo? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber? Lectura literal, inferencial y crítica, como se puede ver ahí, ¿cierto? Más o menos. ¿Listo? Información local, ubicarla, identificarla, relacionar e interpretar, evaluar y reflexionar. ¿Listo? Esas son nuestras competencias. Identificar, ubicar, relacionar e interpretar, evaluar, reflexionar. ¿Listo? Esas son las competencias que vamos a trabajar. Por el otro lado, existen unos componentes. ¿Listo? Las competencias siempre van a ser más o menos de este estilo que les muestro. Obviamente cambia según el área o la materia, pero lo importante es que son cosas en general que debemos saber para contestar un examen de eso. ¿Hasta ahí claro, chicos? ¿Listo? Esa competencia es el qué. ¿Listo? Perfecto. Vale. Listo. Ahora, ¿qué será un componente? Un componente, listo, chicos, un componente es algo que está dentro de esa materia. Entonces vamos a dar dos ejemplos. Para lectura crítica sería esa lectura literal, inferencial y crítica. ¿Listo? Ese sería el nombre de los componentes, de qué hace parte, cómo me lo van a evaluar. ¿Listo? La competencia es el qué, el componente es cómo. ¿Listo? Está dentro del ICFES en este caso. ¿Listo? ¿Cómo me van a evaluar? En lectura crítica hablamos de lectura literal, inferencial, crítica. ¿Listo? Que son niveles de lectura que normalmente ya conocemos. Sin embargo, en otras materias, esos componentes pueden ser en vez de áreas, materias más chiquitas. El componente físico, químico, biológico y de ciencia, tecnología y sociedad. Si ven que se resumen en materias más pequeñas. En este caso, como en inglés, como nos tenemos inglés uno, inglés 2, inglés 3, lectura uno, lectura 2, lectura 3, pues vamos a hablar simplemente de cosas que hay que hacer. ¿Listo? De lo lingüístico, de lo sintáctico, de lo pragmático. ¿Listo? Entonces, lo importante en este caso sería, obviamente, conocer ese tipo de relaciones. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos el qué, que sería este, y el cómo, que sería a través de la lectura crítica, ¿cierto? Literal, inferencial, crítica. ¿Listo? Los tres niveles de lectura. Bien, entonces acá tenemos simplemente el desglose de esas relaciones que ya hablamos. ¿Listo? Y por último tenemos unos tipos de texto. ¿Listo? Esto también hace parte de los componentes. Hay unos textos continuos que significa que solo van a tener letras, ¿listo? Van a tener únicamente letras, pueden ser informativos o literarios. Y hay otros textos discontinuos que van a tener imágenes, ¿listo? ¿Qué significa un texto discontinuo? Aquel que no solo tiene letras, ¿listo? Que se relaciona con imágenes, con infografías, con comentarios, miren ahí, etiquetas, tablas, diagramas y demás, ¿listo? Ahí están los tipos de texto que utilizamos en la prueba, ¿listo? Después de eso, obviamente hay varias maneras de dividirlo. Miren, hasta porcentaje de preguntas, qué es lo que más hay que repasar, qué es lo que menos, qué vale más, qué vale menos, todo en la guía. ¿Listo? Ahí, literario tanto continuo como discontinuo, es decir, de carácter creativo, de carácter recreativo, ¿listo? De carácter simplemente de escritor, ¿listo? Hay informativo, ¿cierto? Que cumple obviamente la función de dar a conocer una información más ampliamente, de explicarla de manera sencilla, intuitiva. Y en el caso del continuo hay filosófico y no filosófico. Obviamente en el discontinuo no tenemos filosófico y no filosófico porque se conciben como uno solo. Ahora, que hay textos filosóficos discontinuos, sí, hay muchos cómics muy buenos en realidad que tratan temas muy profundos de la filosofía o sobre todo de las ciencias sociales. Y obviamente hay informativos no filosóficos, ¿cierto? Como simplemente una infografía, por ejemplo. Chicos, hasta ahí, ¿dudas, preguntas, inquietudes o cómo vamos?
¿Cómo lo ven ahí, chicos? ¿Se entiende? ¿Funciona? Listo, perfecto. Si puede hacer favor de explicar otra vez lo de los textos filosóficos y no filosóficos. Los filosóficos son aquellos que profundizan, digámoslo así, simplemente en aquello que son reflexiones, digamos, muy humanas. ¿Listo? A pesar de que en este caso no me aparecen, ¿cierto? Hay informativos también filosóficos y no filosóficos discontinuos. ¿Listo? Y por el otro lado, ¿cierto? También tenemos que tener en cuenta que esa reflexión filosófica pues va conectada, digamos, de la mano de la historia, de las ciencias sociales, ¿listo? Entonces, como de una manera, digamos, muy profunda. ¿Listo? Consideremos filosófico como eso mientras tanto. ¿Listo? Ahora, por supuesto que es importante pues entender que ese tipo de componentes que habíamos dicho tienen un porcentaje. ¿Listo? Chicos, esto no significa que valga más o que valga menos. Ya vamos a explicar cómo se hace eso, pero la cantidad de preguntas que aparecen, la mayoría van a ser de inferencial. Listo, van a ser inferenciales. La siguiente van a ser las críticas, que pues le dan el nombre a la materia. Y lo que menos van a preguntar, que pues obviamente tiene sentido, es lo literal, ¿cierto? Digamos lo más sencillo, lo más fácil. Listo, a mí me gusta siempre dar estos ejemplos. Caperucita Roja, listo, todos conocemos Caperucita Roja. Si a mí me preguntan cuál es el nombre del cuento de Caperucita Roja, eso es literal, ¿cierto? Yo sé cómo se llama, ¿cierto? Porque leo el título del texto. Y así está. ¿Listo? Si a mí me preguntan cuál es el antagonista del cuento Caperucita Roja, en ningún lado del texto me van a decir, y el antagonista, dos puntos, el lobo, ¿cierto? Pero yo lo puedo intuir, ¿por qué? Porque se opone al personaje principal, porque es el villano, porque es el que tiene intenciones detrás que no comulgan con lo que produce el texto. ¿Listo? Y eso va a ser inferencial. ¿Listo? Y por el otro lado, cuando evaluamos un contenido crítico, seguimos con Caperucita Roja, sería preguntar, bueno, ¿qué reflexión sale a partir del texto? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué opina o cuál sería la época en la que se creó según el contexto histórico? Listo, cosas así que me obliguen, como bien dice acá, a reflexionar y evaluar su contenido, a opinar. Me parece pertinente, no me parece pertinente. Y tener la argumentación, ¿cierto? La reflexión suficiente para poder decir, y es por esta razón. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí queda claro? Ya proseguimos con las preguntas, chicos. Es importante tener esto claro primero. ¿Listo? Yo sé que obviamente están pendientes de esas preguntas, pero listo, cerremos rápidamente con esto para podernos ir a las preguntas. Entonces, hay dos cosas muy importantes para todas las materias. Una es la pregunta como tal. Hay un contexto, hay un enunciado y hay unas opciones de respuesta. ¿Listo? Expliquemos rápidamente eso. Contexto es la información que me da el ICFES. ¿Listo? Es una información, es un planteamiento previo a cualquier reflexión. ¿Listo? Es una certeza. El enunciado, listo, por el otro lado, es la pregunta, el Pregunta. problema que yo tengo que resolver. Listo, chicos, pilas los micrófonos, gracias. Es la pregunta que yo tengo que resolver. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo tengo una situación problema. No importa si es afirmación, negación, pregunta, tesis, hipótesis, tengo algo que resolver. Y las opciones de respuesta, que se van a dividir de la siguiente manera. A, B, C y D. Obviamente excepciones para esto, el área de inglés como ya lo habíamos visto también antes. ¿Listo? Para yo tener la respuesta correcta tengo que contestar al contexto y al enunciado a la vez. Cualquier otra opción no me va a sumar puntos, no importa si no tengo en cuenta el contexto, que para qué me lo dan si no lo uso, ¿cierto? No importa si tengo en cuenta el contexto, pero respondo a algo que no se me está preguntando, o si simplemente es algo traído de los cabellos y no tiene ningún sentido. Sin embargo, ninguna va a sumar puntos que no sea la que está de acuerdo con ambas cosas, ¿listo? Las demás no van a sumar ni medio, ni uno, ni ninguno. ¿Listo? Son cero puntos.
pero tampoco van a restar. Por esto la importancia que mencionamos siempre de contestar todas las preguntas. ¿Listo? Segunda cosa importante a detallar. Todas las preguntas tienen una dificultad, pero la verdad es bastante subjetivo. Vamos a explicar rápidamente eso con dos ejemplos. Uno, el que es una prueba real que se hace a partir del ICFES y otro a partir de los conceptos que se detallan. Listo, esto es a partir de las preguntas. Si yo tengo que la mayoría, ¿cierto?, de las personas me contestan una pregunta correctamente, nosotros diríamos que esa pregunta es de qué dificultad, chicos, si todo el mundo la tiene bien. Si todo el mundo me contesta algo bien, sería fácil de dificultad baja, ¿cierto? Pilas porque con las competencias no tiene que ver, ¿listo? Obviamente sería fácil el nivel literal, sí es probable, ¿listo? Pero sería fácil la dificultad o baja, ¿listo? Si yo tengo algo que me contesta más o menos la mitad bien, sería una dificultad media, ¿cierto? Que podría valer 2 puntos, por ejemplo. ¿Listo? De pronto en un ejercicio de clase lo detallamos, media exactamente. Y si tengo una que me contesta una sola persona, pues tenía una dificultad alta. Ujú, superior, exactamente. Ahora, si nosotros no consideramos la pregunta, esto es muy obvio, ¿cierto? Es muy fácil de entender. Pero si yo les digo que la gente que me contestó la pregunta que vale 3 puntos se emocionó mucho porque decía 2 más 2 es 4 o cuál es el nombre del cuento de Caperucita Roja y no contestó por la emoción, ¿cierto? Que ya no tiene que ver con que sea fácil o difícil, sino con quién la contesta y quién no. Lo mismo por el otro lado, ¿cierto? Si todo el mundo me contesta bien una pregunta muy difícil, pero es porque se la soplaron, porque ya la sabía, ¿cierto? Listo, va a estar acá. La otra es por conceptos. Yo les puedo decir, listo. Si yo solo tengo un concepto, pues va a ser una pregunta en teoría fácil. Si yo tengo dos conceptos, en teoría va a ser medio. Y si tengo tres conceptos o más, por supuesto, va a ser en teoría difícil. ¿Cómo se derriba lo mismo esa subjetividad que explicábamos? Pues que la primera, ¿cierto? Al ser fácil, debería tener un solo concepto. Y yo les digo, listo, muchachos, vamos a trabajar solo un concepto. Pregunta muy fácil. Eh, la pregunta va a tratar sobre el seminario alemán. Es un solo concepto. ¿Será que está muy fácil por ser un solo concepto? ¿Qué piensan, chicos? En realidad depende, ¿cierto? Y lo mismo al contrario, ¿cierto? Si yo tengo tres conceptos o más, pero yo les digo, muchachos, lo importante es entender qué es el sujeto, el verbo, el predicado. No es tan difícil, ¿cierto? Por más que tenga tres o cuatro conceptos distintos. O imagínense en matemáticas, cuatro conceptos, muy difícil porque tiene más de tres conceptos. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Listo? Entonces siempre depende del contexto y de la situación. Ajá. ¿Listo? Lo mismo en matemáticas. Hagamos otro ejemplo en matemáticas. Solo un concepto, derivadas, límites, cálculo diferencial. No es tan fácil, ¿no? Listo. Bien. Entonces, ya teniendo esto, claro, listo, para poder descartar y para poder hacer esas cosas, tengámoslo en cuenta para resolver esas preguntas. ¿Listo? Bien. Vamos a revisar acá. Tenemos el cuadernillo, listo, del año pasado. Listo. Entonces revisemos cómo funciona esto. Vamos al apartado de lectura crítica. Profe, ¿por qué tenemos un cuadernillo que ya tiene la respuesta? Muchachos, en clase lo importante no es tener las respuestas correctas, porque estamos aprendiendo. Lo importante es saber por qué. Así como cuando vamos al ICFES no es importante el saber por qué, es tener la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces, en clase, el enfoque que me gusta darle a esto, y por eso también lo hago en las clases gratuitas, es, no importa si ustedes ya saben cuál es la respuesta, hay muchas cosas que decir más allá de la respuesta. ¿Listo? Muchísimas. Vamos a analizarlo. ¿Listo? Recuerden que cada pregunta
tiene 2 minutos de respuesta y eso depende de la agrupación que nos digan. Entonces ustedes no deben contestar cada una en 2 minutos, sino decir, tengo 5 preguntas, tengo 10 minutos para leer, para contestar las 5 preguntas. ¿Listo? Es todo junto. ¿Listo? Procedo a leerlo. Me casé con un holograma. Pilas con los títulos. ¿Listo? Me casé con un holograma. Es difícil de entender, pero debería ser respetado. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró compañía y el amor. Fue de la manera menos convencional posible, incluso en un país poco convencional como Japón. Se enamoró de Emi Miko, un holograma. La esposa de Kondo es conocida como la primera estrella virtual japonesa. Nació en 2007 dentro de un software sintetizador de voz llamado Vocaloid. En este programa, el usuario escribe las canciones y ella las canta. Es una auténtica estrella del pop, ya que sus videos tienen millones de visitas en YouTube. Cantó con Lady Gaga, posó para la edición japonesa de Playboy y estuvo en el show de David Letterman en Estados Unidos. Pese a su verdadera popularidad, Emi Miku no es real, es un software. Yo puedo comprarla, tú puedes comprarla. Sin embargo, Ryu Kondo fue un paso más allá. La compró y se casó con ella. Ryu declaró lo siguiente. La boda fue el 4 de noviembre de 2018. Costó 2 millones de yenes y hubo 40 personas invitadas. Cuando la gente nos aplaudió una vez terminada la ceremonia, me emocioné y sentí que realmente estaba contrayendo matrimonio. Soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es. Vivo el matrimonio como cualquier persona normal. Nos fuimos de luna de miel y la llevé en forma de muñeca. Es la misma con la que duermo. Mi familia no acepta este matrimonio y no asistió a la ceremonia. Le he hablado mucho a Aritari, mi madre, acerca de Emi. He intentado explicarle todo acerca de esta relación, acerca del amor que yo siento por Emi, pero ella no logra entenderlo. Tomado y adaptado de la fuente 28 de mayo del 19, me casé con un holograma, es difícil de entender, pero debería ser respetado, de BBC Mundo. ¿Listo? Siempre importante tener en cuenta ese texto pequeño, porque nos dice si el texto es continuo, discontinuo, de qué carácter es. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Listo? Vamos con las preguntas. Según el texto, ¿cuándo se casó Ryu Kondo? Entonces acá tenemos que diferenciar las fechas. ¿Por qué? Porque siempre nos van a aparecer. ¿Listo? Como pueden ver, todas las fechas están subrayadas, pero es importante buscar exactamente cuál fue el casamiento. No fue hace 35 años, porque hace 35 años fue que nació Ryu Kondo. ¿Listo? Miren que hay muchas cosas que decir a pesar de que ya tenemos la respuesta correcta. 2007 nació también, pero ya no Ryu, sino quien Emi Miku, ¿cierto? Y por último tenemos la fecha de la boda tal cual. Listo, lectura literal. Listo, ahí no tenemos dificultad. Es algo bastante intuitivo. Vamos con lo siguiente. Considere el resumen del texto. El texto relata el matrimonio entre una pregunta, ¿cierto? Entre una persona, Río, y un holograma, Emi. Listo. Este tipo de matrimonios son inusuales. Le falta un complemento para que el resumen sea completo. ¿Listo? Entonces, ¿el matrimonio es muy reciente? ¿Qué piensan, chicos? ¿El matrimonio es muy reciente? ¿Eso hace parte de lo importante del resumen? Listo, por acá me dicen que no. Pero miren que mentiras tampoco son, ¿cierto? Miren, la boda fue hace menos de un año. Entonces, ¿por qué no es la respuesta correcta? Porque como les decía, no es lo importante, ¿listo? No es una parte fundamental del texto. Pero miren, por eso les digo, mentiras no son. Es muy reciente. Exacto. Bien, no es tan importante. ¿Listo? Por eso mismo es que es muy importante revisar esas cosas más allá de la respuesta correcta únicamente. ¿Listo? Que los padres de Río están felices por la unión.
Ahí sí, obviamente, ni siquiera es que se acerque, sino que es una mentira directamente. ¿Listo? Los familiares o la gente que hace parte de el entorno de Río está totalmente en desacuerdo. ¿Listo? Es como una incomprensión. Tampoco es que estén en contra directamente, pero no lo entienden, no llegan a ese punto. ¿Listo? Y obviamente la sociedad japonesa no tiene prácticas convencionales. Nos lo dicen acá, ¿cierto? Incluso en un país poco convencional. Y aún más extraño, la manera en la que ellos se casan. ¿Listo? Entonces, ven que ahí está el proceso de descarte que les mencionaba. Tenemos algo que es totalmente absurdo, que es que la sociedad japonesa tiene prácticas convencionales porque nos reiteran una, sino dos veces que no tiene prácticas convencionales. Está donde yo no considero el texto, que es los padres de Río están felices por la unión, y a veces la más difícil de descartar, la que tiene la parte de la pregunta. ¿Listo? Esta parte no corresponde porque como tal no es tan importante como decían ahí en el chat. ¿Listo? Entonces pasamos de una literal, ¿cierto? Que son Una sencillas. pregunta. Sí, David. O sea que digamos que cualquier pregunta que esté relatando sobre lo del texto así como está en general puede ser incorrecta. Si hablamos en cosas en general, sí, para allá voy, David. Entonces, esta primera pregunta es literal y como tal nos guiamos simplemente por las fechas de cuándo se casó, así tal cual y así lo encontramos. Miren, la boda fue el 4 de noviembre de 2018, ¿cierto? Listo, no dice cómo se casó, pero sí dice, pues boda obviamente es lo mismo, ¿listo? Simplemente un sinónimo y avanzamos. Sin embargo, en la 27 lo importante es, como bien decías, revisar qué es lo que dice y qué es lo que preguntan. Siempre las dos cosas. Porque dice que el matrimonio es muy reciente, sí, eso dice, pero no es la pregunta. ¿Listo? La pregunta es, ¿qué falta para que un resumen sea completo? ¿Listo? Entonces, en ese caso no nos interesa porque ya sabemos que se casaron. ¿Listo? Ahí dice, este tipo de matrimonios son inusuales. ¿Listo? Entonces tendríamos un nivel literal e inferencial. Vamos con un nivel más alto. Ryu Kondo afirma lo siguiente: soy una persona muy feliz. Me imagino que ella también lo es. Miren que acá hay apartados del texto, ¿cierto? Yo puedo contestar esta pregunta no correctamente porque tengo que revisar más cosas, pero tengo todo el texto en la pregunta, ¿cierto? Yo no necesito leerme todo el texto de arriba para esta en específico. ¿Por qué? Porque hay un fragmento. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa un supuesto de Ryu? ¿Cierto? Entonces, un supuesto es algo basado en lo que él opina, que no es comprobable. ¿Listo? ¿Qué opciones tenemos? Así Opción que A. yo comí en el almuerzo. Chicos, micrófono, por favor, muchas gracias. ¿Listo? Opción A, que su esposa ha sido fiel. Opción B, que Ryu Kondo está casado. Opción C, que su esposa tiene emociones. Y opción D, que Ryu Kondo es una persona. Como les decía, esto es una opinión y es algo que no se puede comprobar. Por ende, no significa que haya una manera de demostrarlo, ¿cierto? Tiene que ser algo subjetivo. No es ni de verdadero ni de falso. Por ende, Ryu Kondo sabemos que es una persona y lo podemos descartar. Por ende, sabemos que Ryu Kondo está casado y no es algo subjetivo. Ajá, efectivamente hay que inferir. Que su esposa ha sido fiel es algo que no se puede soportar ni siquiera desde el supuesto. No hay espacio, ¿cierto? Es algo que no se puede saber, ¿listo? No es algo que se puede opinar, directamente no se sabe y no lo trata el texto. Por eso la respuesta no sería la A, ¿listo? Porque no hay manera de comprobarlo según el texto. Sin embargo, al imaginar que tiene emociones, al imaginar que ella es feliz, ahí está la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Por qué es necesaria esa inferencia? Porque la A me dice que su esposa ha sido fiel y nunca se abarca ese tema de la fidelidad en el texto. Así que, así si un supuesto, no es de Ryu, no es del personaje del texto. ¿Por qué? Porque no aparece en el texto. ¿Claros hasta ahí, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Funciona o no funciona? Listo, bien, vale, perfecto.
Listo. Entonces, si no lo ha expresado el personaje dentro del texto, pues no puede ser un supuesto de él, puede ser un supuesto mío. Listo. Acá tenemos que hacer lectura inferencial también. Listo. Acá no hemos llegado a la parte crítica aún. Listo. ¿Cuál de los siguientes fragmentos es una continuación adecuada del texto? Acá viene lo crítico, chicos. Listo, acá sí viene la lectura crítica. ¿Por qué razón? Porque necesitamos opinar. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué fragmento sigue? Vamos a revisarlo. Quedamos en, pero ella no logra entenderlo. Muy importante el final del texto. Pero ella no logra entenderlo. Sin embargo, la popularidad de Miku continúa creciendo. ¿Creen que tendría sentido esa continuación? ¿Qué piensan, chicos? Pilas porque vuelve y juega. Esto no es de verdadero o falso, esto no es de si tiene o no tiene razón, ¿cierto? Ahí me dicen mazo, listo, justamente por eso. Una cosa es que pueda ser, ¿cierto? Real que la popularidad continúe creciendo, pues si se casó y se popularizó por casarse con un humano, pues obviamente es probable que siga creciendo. Pero ustedes realmente estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la popularidad de Mimiku en la última línea. No, ¿cierto? Ajá. Y entonces ahí es donde llegamos al punto. Vamos con la D. Ryu Kondo quiere ser la primera persona en casarse con un holograma. ¿Qué opinamos de eso? Bien, habíamos quedado con el tema de la familia, efectivamente. Eso es otro punto aparte, perfecto. No porque según ya está casado, claro, me dice ya está casado. Él mismo me dijo, la boda fue el cuatro pilas porque esto lo dice él, ¿no? Entonces, no es que quiere ser la primera persona en casarse con un holograma, es que la es. Es la primera persona casada con un holograma. O no, pero el caso es que ya se casó, efectivamente. Bien, ahí el tema es el del verbo. Dice casó es en pasado, dice casarse es en futuro. ¿Listo? Entonces no va. ¿Listo? Perfecto. La declaración de Kondo ha sido completamente desconcertante. ¿Qué pasa con esa afirmación? Pilas porque acá ya está como difusa la cosa, ¿no? Porque tenemos un texto periodístico, ¿cierto? Que es de la BBC, pero realmente en ese momento, ¿quién está hablando? ¿No? Ahorita lo acabamos de mencionar. Hay una cosa que se desliza por ahí y es la voz del autor o del personaje. ¿Qué es lo que está ahí? La voz del personaje. Correcto, Valentina, la voz del personaje. Entonces yo no puedo, punto aparte y sin cambiar de guiones, de personajes, sin una declaración adicional, decir, la declaración de Kondo fue completamente desconcertante, ¿cierto? Porque es que no estoy en un noticiero, ¿cierto? Esto es más como una crónica periodística, ¿cierto? Porque me ponen palabras a la persona, lo que le hace ganar veracidad, ¿cierto? Eso le hace ganar veracidad a la crónica periodística, pero por el otro lado tiene que darle el micrófono, ¿cierto? O sea, yo estoy hablando acá y un momento le paso el micrófono a la otra persona, ¿listo? ¿Cómo se llama eso? Narrador directo. ¿Listo? El narrador directo es la persona está hablando, no importa si es el narrador o lo que sea, y le pasa el micrófono a la otra. ¿Listo? Piensen en ese gesto. Narrador directo, tome el micrófono. Ahora hable usted. ¿Listo? Cuando es narrador indirecto, yo soy envidioso con el micrófono y me lo quedo. Entonces yo digo, y Ryu dijo, la boda fue el 4 de noviembre, ¿listo? La frase puede ser igual, pero lo que yo hago es no darle el micrófono a el personaje, ¿listo? Siempre tengan muy en cuenta la diferencia entre narrador, personaje principal y protagonista, ¿listo? Porque pueden haber muchas cosas ahí, ¿listo? Entre autor, narrador y personaje principal o protagonista, ¿listo? Siempre hay que diferenciar esos tres desde que sean distintos, pero para eso tenemos estrategias, ¿listo? Entonces, como sigue hablando Ryu y es el personaje principal, pero no el narrador, ¿cierto? Que eso ahí sí ya lo tenemos más claro, que diría, no sé de qué otra forma puedo hacerle comprender a mi mamá, ¿cierto? Que acerca del amor que yo siento por Emi es una relación común y corriente, ¿cierto? Que hace parte de mi vida, que ya no me siento tan solitario, que es una boda real.
¿Qué tal, chicos? ¿Funciona o no funciona esta parte crítica? Listo. Como mencionaban por ahí, obviamente hay partes que están sencillas, ¿cierto? Así tal cual como yo di el ejemplo. Listo. ¿Cuál es el nombre del texto de Caperucita Roja? Así de fácil. Y la otra es, bueno, hágame un análisis crítico textual de qué implica el texto de Caperucita Roja en su época, de por qué la moraleja lo escribió así, ¿cierto? Entonces, como todo, hay cosas fáciles, hay cosas difíciles. Lo importante es estar listos, chicos, ¿vale? Entonces vamos con la última. ¿Listo? Recuerden que son 2 minutos por pregunta y que eso engloba todo la lectura del contexto, que en este caso es el mismo. Ventajas que tenemos cada vez que nos pongan varias preguntas, que nos digan esto, responda las preguntas tal a tal de acuerdo con la siguiente información. Todo este contexto es el mismo para todas las preguntas. ¿Qué sugiero yo? Si el contexto es el mismo y yo estoy seguro que contesté alguna de las preguntas bien, eso significa que estoy ganando más información. ¿Por qué? Porque yo contesto una bien, utilizo lo que contesté bien para comparar con otra, y si todo esto está conectado, tiene armonía, tiene coherencia y cohesión entre sí, significa que estoy contestando por la misma línea. Claro, profe, y si está mal, bueno, pues es un riesgo obviamente que se toma. Pero si todo tiene sentido lógico y eso lo anclamos al texto, chicos, no hay pierde. ¿Listo? Cada respuesta que atinemos es una que nos vuelve a conectar con la misma intensidad del contexto. ¿Listo? Siempre se puede reciclar una respuesta correcta como contexto para la siguiente. ¿Listo? Siempre tiene que tener cohesión, coherencia todas las respuestas. Yo no puedo decir que el matrimonio fue hace 35 años y después contestar que es muy reciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque una se niega a la otra. ¿Listo? Importante ahí de lógica y argumentación. ¿Listo? Vamos con la 30. Considere el fragmento del texto. Nuevamente me sacan solo un pedacito. Ryu Kondo tiene 35 años y siempre fue una persona solitaria. Hace poco más de 10 años, sin embargo, encontró la compañía y el amor, que se concluye del fragmento anterior. Pilas porque esos fragmentos son traicioneros, porque si en todo el texto se puede entender una cosa, pero si nosotros entendemos una parte de un texto y una parte de otro y una parte de otro, ahí es donde podemos errar, ¿listo? Entonces siempre con el fragmento, ¿listo? Ryu Kondo está casado hace más de 10 años. ¿Listo? Desde hace 10 años. Ryu Kondo está soltero hace más de 10 años. Ryu Kondo encontró el amor después de los 35 años. Y Ryu Kondo encontró el amor antes de los 35. Pilas porque acá lo importante también en este caso sí son las matemáticas, por ejemplo. Entonces, si yo digo que está casado desde hace 10 años, sería impreciso, ¿cierto? Porque me dice hace poco más de 10 años, exacto. Perfecto, Evelyn. Entonces sería inexacto. No son 10 años exactos. ¿Listo? Por ende, no puedo contestar algo exacto con algo inexacto, ¿cierto? Yo no puedo decir, es que todas las personas siempre asisten a clase. Con una sola que no asista a clase no es un siempre, es la mayoría o casi todas las veces. Pero esas palabras son muy importantes, chicos, incluso en otras materias. Siempre desconfíen de generalizar. Por ejemplo, sí, Jaser, pero lo importante es que ustedes entiendan que las palabras que generalizan, así como en la vida real, son malas. Es que todos los estudiantes son así, es que todos los profesores son así, es que todas las personas se comportan maracuyá, ¿cierto? Esas cosas, ¿cierto? Lo que implican en términos generales es que estamos generalizando y estamos intentando meter a todo el mundo en el mismo saco. Ajá, efectivamente, Jason. Entonces, por eso necesitamos prestarle mucha atención a las palabras, porque hay unas que son muy precisas y hay otras que son muy genéricas. ¿Listo? B. Ryu Kondo está soltero desde hace 10 años. Así, esta con el texto sí es muy sencilla, no solo con el fragmento. Cuando dijeron que se divorció, que, que dejó de estar con ella, que había durado soltero antes de conocerla a ella 10 años, o sea, no está, ¿cierto? Ujú, hay que interpretar muy bien, exactamente. Listo. Ahora, después me dice, Río Kondo encontró el amor, ujú, para evitar enredos, efectivamente, em, después de los 35 años.
Listo. Pero entonces para eso siempre tenemos que hacer la resta, ¿no? Encontró el amor. Es más, si fuera a los 35 años, tampoco es verdad. Lo encontró un poco antes, ¿cierto? Lo encontró como a los 20 algo. Y por ende la respuesta es la D. Encontró el amor antes de los 35. Listo. Hace poco más de 10 años, es decir, hace poco más de sus 25 años, ¿cierto? Un poco menos de sus 25 años, encontró el amor. Listo. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Listo. Por acá me dicen que sí. Listo, perfecto. Revisemos algo por acá cortico de pronto con este. Listo. Y avanzamos. Nuevamente, acá está la clave, ¿cierto? Entonces tenemos de la 35, 36, 37, 38, 39, nuevamente 10 minuticos. Listo. Todo eso lo probamos en los simulacros, lo podemos probar en el tema de las clases. Listo. Ese manejo de tiempo, de ansiedad, de estrés, ¿cierto? Todo eso también se maneja. Listo. Entonces, miren que las infografías son textos discontinuos, ¿cierto? Que son a veces más fáciles de entender y más intuitivos. La información llega mucho más rápido. Entonces, datos globales de Twitter me da unas épocas con una línea del tiempo, me dice más o menos cuántos tweets hay por día, cuántos empleados hay, ¿cierto? Así rápidamente. Y me da unos datos, pues, dependiendo de lo que yo consulte. ¿Listo? La clase más o menos hasta las 15 por ahí. ¿Listo? Para compensar el tiempito que tuvimos fallos técnicos. ¿Listo? Era de 7 a 8, pero yo les doy estos minuticos de más. ¿Listo? No hay lío. En el enunciado del texto dice algunos datos globales de Twitter, ¿cierto? Es decir, como decíamos ahorita, estamos generalizando. ¿Listo? La palabra algunos, ¿a qué se refiere? ¿Listo? Entonces, a los usuarios, a los países, a las cifras o a los mensajes. ¿Listo? Entonces, algunos datos, ¿cierto? Entonces, o varios datos, listo. Ahí la precisión de la palabra no es grande, sino realmente a qué se refiere. Entonces, esos datos, normalmente cuando hablamos de datos, pensemos en estadística, hablamos de qué. Cuando tenemos una línea del tiempo, cuando tenemos matemáticas, estadística, ¿a qué nos referimos con datos? Media moda, sí, ¿qué más? Podemos ser un poco más genéricos. A números, ¿cierto? Bien. Como a números, ¿cierto? A cifras, listo. Entonces esos datos, a pesar de que pueden ser escritos, miren que la opción no aparece. Claro, yo les puedo dar un dato escrito sin estadística. Yo les puedo decir, por ejemplo, a ver, un dato. No sé, la luna existe, el sol existe, estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? No hay un número, pero es un dato, ¿cierto? Es un hecho comprobable que se puede consultar. En este caso, como no aparece la opción de escrito, ¿cierto? Ya sabemos que también los números y las imágenes se leen. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al principio? Entonces, yo que estoy leyendo cifras sobre Twitter en la infografía. Muy importante, me dice qué tipo de texto es. Listo. Si la respuesta dijera las cifras sobre Twitter expuestas en la tesis, ¿será que sería correcta, chicos? ¿Qué piensan? ¿Será que eso es una tesis? ¿Qué ocurre si me da el tipo de texto mal? ¿Confío o desconfío? En este caso es la cifra de evolución de los años, efectivamente, David. ¿Qué pasa si me dice el tipo de texto mal, chicos? ¿Confío o desconfío? Desconfío, ¿cierto? Claro, descarto, desconfío. Eso no lo contesto. Aparte que miren que acá mismo lo dice. Pilas siempre con la letra chiquita, como en los contratos. Infografía tomada y adaptada de dos puntos. ¿Listo? Entonces toca desconfiar de eso. ¿Listo? Los mensajes más importantes. ¿Eso se puede leer como un dato? Sí, pero sería dentro de la aplicación. Una cosa es el contexto de los datos globales, que justamente dice globales.
Y otra cosa, el mensaje en específico que casualmente fue el que más se llegó. Listo. Los usuarios globales no es ningún dato, no es ningún hecho, simplemente son personas, ¿cierto? Entonces una persona no es un dato, ¿cierto? Una persona no es un dato. Obviamente hay cosas de las personas que son datos, como cifras, pero eso es otra cosa, listo. Y los países donde se usa Twitter, ¿cierto? Pues sería un dato, sí, efectivamente, pero no es un dato global. Justamente país va en contra de global, ¿cierto? Global es de todo el mundo. Y si digo que un país es global, ¿cómo funciona eso? Como extraño, ¿no? ¿Listo? Bien, autor del texto, obviamente me interesa. Si es un dato local, sería más que momentáneo, ¿cierto? Porque si estoy hablando de un país, pues sería local, no sería global. Entonces, por ende, habría una contradicción implícita ahí en la respuesta. ¿Listo? De decir dato global a país local. ¿Listo? Autor del texto, nuevamente, letra pequeña, obviamente pilas con que una cosa es adaptada de y la respuesta es José Melgar. Para es donde se publica, de dónde se adapta. Entonces, por ende, eso no es un autor, es una plataforma, que en este caso sería el webmarketer.com. Anónimo no es porque tiene algo y dice que es tomado y adaptado de, eso es un enlace, eso es bibliografía. Por ende, eso no es ningún autor del texto. ¿Listo? Twitter no hizo ese texto. Twitter no se analiza a sí mismo. Y así lo hiciera. Sería bastante dudoso que yo diga, no, es que los profesores, ¿cierto? O es que yo como profesor hago esto y esto y esto y que lo sustenta un dato, ¿cierto? Entonces, yo no puedo tirarme flores o tirarme pestes a mí mismo sin tener algo que lo respalde. Listo. Por el otro lado, entonces, ¿qué tenemos? En la infografía, a medida que la cantidad de empleados aumenta, ¿qué va a crecer? Listo. Entonces tiene que crecer algo, ¿cierto? Si los empleados aumentan, la lógica visual a mí me lleva a que tenga que aumentar, ¿cierto? Entonces, obviamente no estamos hablando de número de cabezas ni de grosor de la fecha, ¿cierto? En este caso, a medida que la cantidad de los empleados aumentan, la cantidad de empleados se representa ¿con qué? ¿Con la flecha o con la cabeza? Los empleados que son chicos, cabezas, cabezas, ¿cierto? La pregunta es, ¿crece el tamaño de la cabeza o la cantidad de las cabezas cuando los empleados aumentan? La cantidad, ¿cierto? Y como esa opción no aparece acá, ¿cierto? Porque no aparece. De crece disminuye, sí, son sinónimos. ¿Listo? Entonces lo que estaríamos diciendo es que el tamaño de las cabezas no varía. Aumenta la cantidad igual que los empleados. Como esa opción no aparece, ¿qué otra cosa se relaciona? Que no son las cabezas, el grosor de la flecha. ¿Listo? Pilas con eso, porque una cosa es que hayan más cabezas y otra cosa es que haya más tamaño. ¿Listo? Como no crece el tamaño y la opción de crece en cabezas es obvia, ¿cierto? Es demasiado literal. Si el empleado aumenta, pues hay más cabezas. Pero como esas no son las opciones, porque nos están pidiendo una inferencia y no una lectura literal, tenemos que relacionarlo con el gráfico que está justo debajo, justo al lado. ¿Listo? Simplemente para que lo tengamos en cuenta. Listo, vamos con estas últimas dos. De acuerdo con la información planteada en la infografía, ¿qué año debe aparecer en lugar del signo de interrogación que está al final de la flecha? ¿Esto que es una sucesión que, de a cuánto en cuánto? Esto es como más de matemáticas, pero es importante que lo tengamos en cuenta. De año en año, ¿cierto? Vamos de 2006 a 2007 a 2008 a 2009, a 2010 y me falta justamente Evelyn 2011. ¿Listo? En este caso, ajá, es lógica, es lectura, ¿cierto? De números, de patrones numéricos, pero es una lectura. ¿Listo? Recuerden que siempre la lectura me abarca todo. Y vamos con la última. Efectivamente, Alexa, bien. ¿Qué estrategia utiliza el autor para presentar la información de la infografía? Entonces, pensemos básicamente en la definición de infografía o ni siquiera en la definición. ¿Qué tiene que tener una infografía? ¿Eso es un texto continuo o discontinuo?
Continuo. porque es continuo o porque es discontinuo. Discontinuo porque tiene imagen. Porque tiene imagen, ¿cierto? Porque no hay solo texto. Me dice David, ¿y qué pasa si hay un avance de año y no es el 2011? Debería haberse representado gráficamente. Es decir, debería haber, mira, otra línea de separación donde se salte un año, ¿cierto? Y ahí sí aparezca. No hay tanto texto, es una mezcla, exactamente. Eso es lo importante del discontinuo, chicos. No es que no tenga letras. Puede que tenga o no pilas porque hay caricaturas que no tienen letras. El tema es que tenga parte gráfica. ¿Listo? Listo, que el texto sea poco o nulo, pero haya combinación de la lectura de lo que yo entiendo con la lectura de lo que yo veo. Listo, tiene que haber un diálogo ahí. Imágenes, representaciones gráficas. Listo, tiene que ser un lenguaje visual. Ahora volvamos acá. ¿Qué estrategia utiliza el autor para presentar esa información? Tiene datos, por supuesto, bien. ¿Qué más tiene? Tiene características negativas y positivas. ¿En algún momento resalta algo negativo de Twitter o de X, que se llama hoy en día? Pilas porque no es opinión. Sí, pueden haber mapas, pueden haber diagramas de flujo, por ejemplo, en ciencias. No, ¿cierto? Es decir, él no toma una opinión de decir, "Ah, esto es lo positivo, esto es lo negativo", ¿cierto? Listo, eso es muy importante. Entonces miren que no hay una parte crítica, no hay un contraste. Realmente esta infografía y las infografías en general no forman opinión. No son para decir me parece, no me parece, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Son para dar un dato puntual y punto, valga la redundancia, ¿cierto? Voy al grano, voy con hechos, voy con datos. Listo. Enumera ciertos datos sobre la red a partir de análisis estadísticos. Más o menos, pero el tema es que no solo los enumera. Recuerden que enumerar es decir primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero lo siguiente, lo último. ¿Listo? A continuación. Entonces esa enumeración está extraña. Si hay datos, sí hay datos. Hay análisis estadístico, que es relativo, pero miren que no hay una enumeración muy clara, ¿no? Simplemente hay muchos datos por ahí regados. ¿Listo? Conviviendo entre ellos. B, compara a los usuarios de diferentes países y enfatiza en sus semejanzas, ¿cierto? Listo. Entonces, en este caso, los países no es lo importante es la red social. Claro, obviamente hay ciertos países y ciertos datos, como ya lo vimos, pero no es lo importante. ¿Listo? Y mucho menos los usuarios de diferentes países. Puede comparar países, pero de usuarios como tal es relativo. Sí, mira, acá lo dice. Es Michael Jackson. Ahí mismo lo dice en la infografía. Y menciona los eventos importantes relacionados con la red en orden cronológico. Listo, entonces, orden cronológico sería el avance de esa aplicación que dice Alexa. ¿Menciona eventos importantes? Sí, no solo me menciona cuántos empleados hay, el primer tweet, el punto más alto, ¿cierto? Me menciona varios eventos importantes que marcan la historia de esa aplicación. Y después me los da en orden cronológico, lo relaciona con una unidad de tiempo determinada. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Todo claro, pues todo claro. Listo, perfecto, chicos. Entonces, por mi parte no sería más. No sé si Ana de pronto tengo otra información que darles. Quedamos. Mire que señala que es algo. Ok. Listo, entonces tengamos muy en cuenta todo Ey, lo que es el apaguen ese desarrollo. micrófono, hombre. Listo, tenemos en cuenta obviamente el desarrollo, ¿cierto? Las cabezas, efectivamente. Y miren que realmente no leímos la infografía. Yo en ningún momento leí en voz alta la infografía, pero al ser tan intuitiva, tenemos muchas relaciones que nosotros podemos abarcar sin necesidad de leer el texto, ¿cierto? Miren que en este caso yo no leí el texto tal cual como lo leímos la anterior vez, ¿no? Que fui paso a paso, que lo leí con el punto y la coma. No, realmente yo les dije, miren, algunos datos globales sobre Twitter, empecemos a responder. Claro, por supuesto, el tiempo es muy importante. Pilas con no arriesgarse a tenerla mal por ahorrar el tiempo. Lo primero que es contestar bien. Y lo segundo, contestar rápido. En ese orden. ¿Listo, chicos? Bien, entonces dejo de compartir por acá. Listo.
Y chicos, pues para mí un placer conocerlos. Espero tenerlos dentro de lo que es el Breakfast de Lumen. Un placer verlos, sea en matemáticas o sea en lectura crítica. Y cualquier duda, ya saben, directamente los números de Lumen con Ana, con María para revisar todo lo que es el tema de los precios y cómo trabajamos ese calendario. ¿Listo? Profe, buenas noches, profe. Sí, buenas noches. O sea, profe, en conclusión, la clase de hoy, güey, el tip que usted nos da es que primero leamos las preguntas y después la infografía y el texto, lectura crítica. Chicos, eso se trabaja en clase, depende de cómo lo entiendan ustedes. Si ustedes sienten que la memoria no les ayuda a leer primero el texto y después a contestar, está bien. Pero realmente es dependiendo de lo que ustedes sientan. Para eso están los simulacros, para probar cosas, para jugar a si contesto primero lo más difícil, lo menos difícil, si contesto primero leyendo la Eso va, pregunta, leyendo la respuesta. eso va dependiendo de la interpretación de cada uno, la capacidad en la que tengas de leer la pregunta. Ya, Y ya. Bueno, realmente listo, es profe. eso. Listo, chicos, muchas gracias. Que estén muy bien. Me despido. Hey, pre, todo ¿Qué se bien, puede hacer gracias. para un hábito de lectura, muchachos? Lectura diaria de lo que ustedes gusten. Así sean comentarios de Twitter, así sean sobre la moda, sobre la carrera que quieren. Empiecen a leer de lo que les gusta, no por obligación. Chao, chicos, me despido.